agradezco profundamente la invitación para hablar de este tema que es tan interesante y urgente de abordar. Bueno, el objetivo para mí en esta presentación es poder dar a conocer este problema, que es un problema de salud real, no es una sensación nada más, y también poder conversar sobre de qué forma podemos generar conciencia y también mejorar nuestra prevención y la detección precoz. También vamos a hablar un poco del manejo de estos pacientes de manera particular y qué brechas podemos superar para hacerlo mejor. Está de moda en algunos congresos poner la diapositiva final al principio porque nunca voy a tener más atención de ustedes que en este momento. Entonces, las conclusiones de mi presentación es que el cáncer en pacientes jóvenes, que el cáncer es una de las principales causas de muerte en Chile y que el cáncer en pacientes jóvenes es un problema real y que está aumentando. Debemos promover un screening y estilos de vida saludable, de que debemos mejorar nuestra conciencia, tanto la de los pacientes como la de los médicos como la de nuestras autoridades. Y bueno, tenemos que hacer hartas cosas con respecto a el manejo particular de estos pacientes. Este es un artículo que salió en La Tercera hace ya varios años, como 5, pero que muestra que por primera vez el cáncer es de las primeras causas de muerte en Chile, superando a la mortalidad cardiovascular. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística y año a año ha ido cambiando y de repente cardiovascular gana por un par, después gana oncología por un par. El cuento es que ya el cáncer que está aumentando es de las principales causas de muerte en nuestro país. Los factores de riesgo clásicos para el cáncer los conocen todos ustedes y cada vez sabemos más que la dieta influye, además del tabaco, la obesidad, el alcohol. Pero el más importante y que vemos en todos los pacientes es la edad. Y esto es lo que no se da en los pacientes que vamos a comentar ahora. Muy brevemente, les quiero contar de 2 casos reales. Esta es una mujer de 32 años que es paciente mía que tuvo su hijo y durante el amamantamiento notó una masa en su mama. Estuvo con este nódulo por al menos 9 meses. Consultó con dos mastólogos aquí en Santiago, ella es de Curicó. Siempre sospecharon mastitis, le dieron antibióticos, le dijeron que tomara Coca-Cola para destapar. Y finalmente lo que se descubrió a fines del 2016 fue esto, es que tenía una masa de alrededor de 10 centímetros en la mama, con adenopatías ganglionares axilares, metástasis hepática y metástasis cerebral. Ella está ahí sin enfermedad en este momento, pero eso es para otra presentación. Este otro caso es una mujer de 43 años que en el pasado fumó muy poco, alcohol ocasional y MC21, y estuvo con rectorragia 4 meses. También consultó en un par de médicos, se le sospechó patología perificial, 43 años, ¿qué más va a ser? Y consulta en la urgencia por una obstrucción intestinal y lo que tenía era un cáncer de sigmoide, afortunadamente localizado. Entonces, ¿qué cosas en común tienen estos pacientes? Es que los factores de riesgo clásicos que hablamos para el cáncer no estaban presentes. Bueno, una de ellas efectivamente presentaba obesidad, pero no tabaco, no alcohol. Y que también es muy común a estos 2 cuadros, es que las 2 personas fueron muy poco consideradas inicialmente en el diagnóstico. Y eso es lo que nos lleva a este problema, el cáncer en pacientes jóvenes. De manera arbitraria lo definimos como el cáncer en los pacientes menores de 50 años. Ahora, cuando uno habla de algunos otros cánceres, por ejemplo, cáncer de mama, el corte es más bajo, uno puede hablar de 45, 40 años, pero la mayoría de los tumores que son más de pacientes de edad mayor, promedio 60, 70 años, el corte es de 50 años. Y es algo que golpea mucho a la opinión pública. Ustedes pueden ver que cada 3 o 4 semanas en el Mercurio sale algún reportaje sobre esto. Generó mucha consternación en nuestra sociedad cuando falleció la hockeyista Claudia Schuller de un melanoma metastásico. Hay, bueno, personas famosas que también han fallecido de cáncer a muy corta edad. Entonces, este es un tema muy contingente. Cuando nosotros vemos las estadísticas de Estados Unidos, vemos que el cáncer está disminuyendo en ellas. Ya nosotros vamos atrasados en eso, pero la esperanza es que también las curvas empiecen a bajar en algún momento. Pero cuando uno ve qué es lo que está pasando en los pacientes jóvenes ahí en Estados Unidos, uno puede ver que en los rangos de edad donde menores, podemos ver que a pesar de que está disminuyendo los otros rangos etarios,
está aumentando en los pacientes más jóvenes. Y esto es particularmente importante aquí a la derecha en los tumores urinarios, en mama, ginecológicos y en los tumores digestivos. Cuando vemos estos gráficos son de cambio porcentual anual, o sea, es cuánto por ciento cambia por cada año. Nosotros podemos ver también que esto es particularmente importante en cáncer de colon. Estos son datos también estadounidenses, donde nosotros podemos ver que si bien el cáncer está bajando, el cáncer colorectal en pacientes de edad promedio o edad mayor, en pacientes jóvenes vemos que el cáncer está yendo al alza. Esto se ha visto en Europa, en Estados Unidos, en el país donde se busque, se encuentra esto mismo. Nosotros analizamos los datos locales del Ministerio de Salud, los publicamos este año y podemos ver que particularmente en cáncer de colon, esto también es cambio porcentual anual. Fíjense que las escalas son distintas en los dos gráficos, pero lo que podemos ver es que en los últimos 30 años el cáncer colorectal en menores de 50 años está aumentando un 3% por año, versus en menores de 50 años, en mayores de 50 años que está aumentando 1.7% por año. La diferencia es como un 90% más rápido el aumento de la incidencia de la mortalidad en cáncer colorectal en nuestro país. Cuando uno analiza los otros tumores digestivos, esófago, gástrico, vesícula, hígado, páncreas, ninguno de estos muestra esa tendencia. Por lo tanto, hay un foco particular en cáncer de colon. Ahora, ¿por qué el cáncer en pacientes jóvenes es diferente? Lo primero, y que mencioné al principio, es que hay muy poca conciencia. Fíjense en este estudio, donde pacientes con cáncer de colon que se presentaban antes de los 50 años, 40% de ellos consultaba después de los 6 meses de haber empezado con algún síntoma. 70% de ellos consultó por lo menos a 2 médicos antes de que se le hiciera el diagnóstico. Y en consecuencia, 70% de ellos se presentaban en etapa 3 o en etapa 4, o sea, etapas avanzadas donde ya hay que hacer quimioterapia. En las causas que analizaron de por qué los pacientes no eran diagnosticados precozmente, podemos ver que la mayoría de los providers, de los médicos, decían que se sospechaba enfermedad inflamatoria o enfermedad periorificial. Lo otro es que hay dificultades particulares del paciente joven, así como también hay dificultades particulares en los pacientes ancianos. No es que esto sea mucho más importante que ellos, pero tenemos que abordarlo de manera distinta. Más del 80% de los pacientes con este diagnóstico tiene problemas de salud mental. Alrededor de la mitad nomás recibe tratamiento para esto. El 80% tiene hijos menores de 18 años. 64% nomás recibe asistencia y asesoría de fertilidad. Menos de la mitad tiene directrices avanzadas declaradas en su ficha clínica. Más de la mitad dejan de trabajar y más de la mitad refiere dificultades económicas. O sea, es una etapa difícil entre los 20 y los 50. Es biológicamente distinto y ahí es donde estamos un poquito al debe. Existen varios estudios que tratan de comparar las alteraciones moleculares del cáncer en pacientes jóvenes versus el cáncer en edades promedio, y la verdad es que hay bien poquitas diferencias en los genes que están mutados. Existen también algunos estudios de firmas epigenéticas, o sea, de cómo están metilados los promotores de cada uno de los genes, no necesariamente alteraciones genéticas propiamente tal. Y lo que se puede ver en este gráfico es que en la mucosa sana, que son los cuadritos verdes de los pacientes que presentan cáncer de colon de presentación precoz, existen firmas epigenéticas de envejecimiento celular. O sea, pareciera ser que hay algo ahí también, todo esto a nivel preclínico y hipotético, que los hace distintos desde el punto de vista molecular. Yo creo que lo más importante y aplicable en este momento es que cuando uno analiza los pacientes con cáncer de colon de todas las edades, alrededor máximo un 15% de ellos tiene algún síndrome genético hereditario. Pero cuando analizamos los pacientes que tienen un cáncer antes de los 50 años, ese número sube hasta el 25%. La mayoría van a ser esporádicos de todas formas, pero hasta un cuarto puede ser hereditario. Cuando hablamos de cáncer de mama, solamente un 7% de las mujeres sobre 40 años tienen un BRCA mutado, pero eso sube un 20% bajo los 40. Esto es particularmente importante porque hasta hace poco en Chile había, y todavía hay muy poco acceso a la consejería genética y al estudio, que también nos sirve para la prevención secundaria y también para poder cuidar a los familiares. ¿Qué pasa con los factores de riesgo? ¿Nos sirven los factores de riesgo clásicos? Y aquí también estamos un poco al debe. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pero sí, cabe destacar de los clásicos es que también se asocian fuertemente al cáncer en pacientes jóvenes.
La obesidad aumenta casi el doble el riesgo de presentar cáncer antes de los 40 años. El sedentarismo, y este es un dato para todos los que somos papás. Más de 14 horas a la semana de televisión durante la infancia y adolescencia aumentan un 70% el riesgo de tener cáncer antes de los 50 años. Y las bebidas azucaradas aumenta un poquito más del 15% nuestro riesgo de tener cáncer antes de los 50 años por cada unidad extra al día. O sea, por cada Coca-Cola que nos tomamos al día, vamos a estar aumentando en 15% nuestro riesgo. Y si tomamos más de 2 al día en la adolescencia, vamos a aumentar nuestro riesgo de presentar un cáncer antes de los 50 años en un 300%. Son puras gotitas de cosas que tenemos que tratar de evitar. Existen también cosas interesantes que están en desarrollo, pero cada vez hay más estudios que relacionan la microflora intestinal con algunos cánceres y particularmente los tumores digestivos. Ya, este es un estudio que muestra que algunas ratas pueden, con distintos microorganismos, pueden desarrollar también perfiles genéticos pro-cancerígenos. Y también existen estudios donde se puede ver que los pacientes que tienen cáncer en etapa precoz tienen menos diversidad de microorganismos. Se han hecho estudios de qué microorganismos se encuentran en las biopsias de cáncer de colon y se ven bacterias distintas en uno y en otro. Y también se han asociado estos microorganismos a distintos desarrollos de perfiles pro-oncológicos. Entonces, probablemente, ¿por qué está ocurriendo esto? Claramente la respuesta no es una sola. Tenemos factores con los cuales nacemos, pero también tenemos factores que pueden ser modificables durante nuestra vida. Lo principal acá en este momento y conocido es el ejercicio, la dieta sana, mediterránea, pocas cosas procesadas, poca azúcar, ya, no alcohol, no tabaco. ¿Qué es lo que se puede hacer con la microbiota? Eso todavía no lo sabemos. Ahora, ¿cómo los manejamos? Y bueno, como oncólogo nos encantan los MAPs, nos encantan los IVs, nos encanta la quimioterapia, pero pareciera ser que nosotros tendemos a dar más tratamiento a los pacientes jóvenes, pero los resultados en ello son o similares o iguales. O sea, tratamos más pero nos va igual. Entonces, nuestras herramientas actualmente para tratar el cáncer en pacientes jóvenes son súper limitadas. Tenemos nuestras dianas terapéuticas, nuevamente los MAPs y los IVs que nos encantan. Tenemos nuestras quimioterapias que las ocupamos hartas y el screening habitual que tenemos, y gracias a Sergio por la presentación previa. Pero solamente con estas herramientas clásicas estamos llegando tarde. Tenemos que hacer más cosas. Quiero destacar nuevamente algo de lo que conversó Sergio previamente en la presentación antigua. Con este alza del cáncer en pacientes jóvenes, ya guías internacionales se han puesto de acuerdo en que el screening de cáncer colorectal no parte a los 50, sino que parte a los 45. Esto lleva por lo menos unos 3 años andando ya. ¿Y cuál es la metodología de screening? Da lo mismo, puede ser cualquiera. Pero por favor tenemos que tener conciencia de que ya no es a los 50 años, sino que a los 45. En Chile tenemos una gran brecha de recursos. Las autoridades no han logrado implementar ningún plan de screening en nuestro país, y eso principalmente por el déficit que tenemos de gastroenterólogos que hagan colonoscopia. En cáncer de mama también, recuerden que hace un par de años el screening partía a los 50, la American Cancer Society decía a los 45 o a los 40, y ahora están todos de acuerdo que el screening mamario debiera partir a los 40. También tenemos que mejorar nuestra prevención, la educación, ya, dieta, tabaco, alcohol. Ya, esto tal vez no se conversa tanto, pero el alcohol sí es un factor de riesgo para cáncer, particularmente cáncer de mama. Ya, afortunadamente la vacuna del virus papiloma está dentro del país en este momento y bueno, y hay vacunas que están también incorporando más cepas, y eso va a hacer que el cáncer cervicuterino disminuya radicalmente. Entonces, ¿cómo se debiera ver el gráfico anterior? Debemos usar nuestros MAPs, por supuesto, nuestra quimioterapia. El screening habitual tiene que cambiar. Tenemos que incorporar a los pacientes con cáncer en etapa precoz el asesoramiento genético, el asesoramiento socioeconómico, tener equipos de salud mental, tener equipos de fertilidad y sexualidad. Las personas que no se dedican a cáncer tienen que ayudarnos a hacer un mejor screening, hacer una mejor prevención en aumentar la conciencia. Y eso es un llamado que hago. Cuando llegue el paciente de 35 años con sangrado rectal, con anemia ferropriva, ya no tenemos que asociarlo solamente a los ciclos menstruales o a la patología perificial. Yo creo que tenemos que bajar el umbral para hacer estudios
Eh, y también el otro rol de los médicos de atención primaria es implementar clínicas de supervivencia, donde los pacientes que sobreviven a esto, una vez que han pasado por todo este catombe de situaciones médicas, económicas, familiares y emocionales, puedan salir adelante bien. Y por supuesto tiene que haber más investigación. Todo esto no tiene que depender de la buena voluntad de los médicos, sino que tiene que haber programas establecidos y aquí también las instituciones estamos al debe. Tenemos todas las clínicas privadas, tienen el logo ahí de centro de cáncer. Centro de cáncer tiene que ser mucho más que un simple edificio, sino que tiene que ser una estructura para el tratamiento de nuestros pacientes. Repito los mensajes finales entonces. El cáncer es una de las principales causas de muerte en Chile. El cáncer en pacientes jóvenes es un problema real, no es una sensación, y va en aumento y va a seguir aumentando. No lo mencioné, pero se cree que el cáncer de colon va a ser la principal causa de muerte en pacientes jóvenes en unos 10 años más, superando incluso a mama. Entonces debemos promover el screening, debemos promover los hábitos de vida sana, debemos promover entre nosotros la educación para que los pacientes consulten temprano y nosotros estudiarlos temprano. Y una vez que tengan el diagnóstico, tenemos que hacer un manejo personalizado. No es lo mismo un paciente de 40 años con cáncer que uno de 80 de 70.